Muy buenos días. Gracias infinita a la audiencia en esta nueva oportunidad, en este nuevo compartir, en esta nueva jornada y presentación de Superando Nuestros Límites. Nos encontramos hoy transmitiendo la edición 136 y en gran regocijo, gratitud, porque nos permiten una vez más ser útil a la gran causa y llevar hasta ustedes este conocimiento extraordinario. En esta mañana hay algo interesante que quiero compartir dijéramos en lo primario. Es con respecto a una palabra de Isaías en el capítulo 35, donde él señala dos cosas que quiero destacar, o dos enseñanzas, para ser exacto. En el verso 1 dice Isaías capítulo 35, el desierto y la región árida se alborozarán, y la llanura desértica estará gozosa, y florecerá como el azafrán. Sin falta florecerá, y realmente estará gozosa con gozo y con alegre gritería. La gloria del Líbano mismo tendrá que serle dada, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Habrá los que verán la gloria de Jehová, el esplendor de nuestro Dios. En estos dos versos quiero destacar que aunque son metafóricos, alegóricos y encierran la parábola de la enseñanza, no muestra que la naturaleza en su proceso creador es feliz y expresa felicidad en esa creación. Es decir, cuando el campo florece, hay alegría. Aclaro, las flores del campo, todos los vegetales, cuando crean sus flores, están en un estado de alegría. Tan es así que no solamente está escrito por Isaías en este capítulo, y lo acabo de leer, sino que nos transfiere la alegría cuando llega a nosotros su perfume y cuando apreciamos su belleza. Esto es irrefutable y controvertible, es exacto. Así como una persona nos transfiere alegría, las flores también nos transfieren alegría. Y nos transfieren alegría porque están sintiendo alegría. Ahora bien, ¿por qué se dice entonces que las plantas no tienen vida? Ciertamente sí la tienen. No en la modalidad nuestra, pero la tienen. Ellas se secan, ellas sufren y también sienten dicha. Esto es interesante, porque resulta ser que hay una relación intrínseca, también metafórica, entre nuestro sistema nervioso central y el mundo vegetal a nivel nervioso. Quiero comentar lo siguiente sin mucho detalle. Actualmente la Unión Soviética, que es la Rusia actual, pero cuando dije Unión Soviética, sé lo que digo, es decir, ellos mantienen su mismo sistema, pero bajo otra concepción intelectual desde el punto de vista lingüístico, o lo que se conoce a la luz de la psicología comunicacional. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ellos han investigado profundamente la ciencia de la parapsicología y le han puesto un nombre, mayormente, la psicotrónica. Y esto deviene de origen a través de unos exámenes, unos ensayos, unas investigaciones que se hicieron a unos fenómenos suscitados tanto en Europa, en Nápoles, como en Estados Unidos, en el siglo pasado. No sé, podrán ser 80, 90 años, no recuerdo bien. Lo cierto es el caso que es histórico. Después de esos fenómenos,
donde se demostró científicamente, científicos ateos, materialistas, de que si hay existencia, mucho más allá de nuestras capacidades de percepción, lo que nosotros llamamos fantasmas, apariciones, etc., ellos lo comprobaron, y de esa comprobación surgió la telequinexia, la telemetría, la teletransportación y la parapsicología y por último la psicotrónica. Pero ¿a qué punto voy con esto? Que ellos demostraron también, otros científicos, de que los vegetales sí sienten. Y no solamente los vegetales, sino también los metales. Y hicieron una serie de experimentos a través de unos equipos electrónicos de alta tecnología y demostraron en gráficos semejantes a el electroencefalograma y semejante a el electrocardiograma, de que las plantas, cuando se les hacía cariño y se les cantaba, ellas expresaban alegría y sentimiento a través de ese aparato de alta tecnología electrónica, porque él hacía una grafía, diseñaba unas líneas donde expresaba la alegría, y por el contrario, cuando se le sometía a dolor, un ejemplo, se le cortaba, se le decían palabras inapropiadas, se le arrugaba la hojita o se les picaba o se les calentaba las hojas, ella expresaba otro tipo de grafía en el equipo, y eso demostraba categóricamente que las plantas sí sentían. Es decir, no se sabe cuál es el límite entre lo fisiológico, lo patológico y lo netamente físico-químico. Hasta ahí, dijéramos, esta digresión para orientarnos colectivamente en lo que quiero expresar. Entonces, sí, las plantas sienten y están vivas. Eso significa que hay dentro de ellos, llamémoslos un ánima, llamémoslos elementales, llamémoslos espíritus vegetales, llamémoslos esencias vitales, llamémoslos como queramos, o inteligencia, directrices del vegetal, como nosotros queramos llamarlas, pero sí tienen vida. Y tienen hasta nombre, porque cada planta tiene un nombre. Y ya esto es interesante porque, repito, se relaciona metafóricamente con nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, cuando nosotros somos capaces de que nuestra esencia sea liberada del yo, del intelecto, del tiempo, del espacio, de las ataduras de apego, de sentimiento, de pensamiento, cuando nuestra mente está serena, está en calma, está en silencio, nosotros podemos comunicarnos con esa vida de la naturaleza. Y nos constaría, por experiencia directa, de que así es. Y sabremos que si curan o no curan, porque hay plantas que curan y hay plantas que matan. El veneno generalmente vienen de vegetales, y los grandes sabios, algunos han sido asesinados, incluso filósofos históricamente, con estos venenos. Eso también es irrefutable. Entonces, si un vegetal cura, porque tiene vida en abundancia, y si tiene vida es porque está vivo, y si está vivo es porque hay dentro de él, mucho más allá de la estructura físico-molecular y atómica, un principio espiritual de Dios que le da vida. Por eso la naturaleza, en síntesis, sumando todas sus partes, es Dios en el aspecto femenino, en el aspecto energético negativo o receptivo. Repito, la naturaleza es la creación. La creación es lo creado por Dios. Dios es, en su principio de manifestación, es masculino, positivo, pero cuando se deriva y crea, en esa polarización se vuelve receptivo y negativo. Es decir, se ha bipolarizado y es femenino. Por eso es que existe la madre del Cristo, y existe la madre de Dios, y existe la madre. Llegamos a un punto muy importante. No existe ningún ser en ningún nivel de conciencia cósmica ni en ninguna dimensión de la naturaleza
que no tenga madre. La madre es intrínseca a la vida, porque todo principio de vida en su génesis, en sus orígenes, en su principio manifiesto, es creado. Y donde hay creación hay dos polos, uno positivo y uno negativo. El positivo es masculino y el negativo es femenino. Quiero sintetizar esto. Siendo Dios triuno, lo es porque es doble. Y es doble porque es la unión de dos. Y al unirse es triuno. Pero se origina del principio unitario de unicidad que es el todo. Entonces, ¿cómo vamos a negar los principios femeninos universales en el cosmos infinito? Porque estoy dando este arcano, manifestándolo, es para que puedan transformarse. Porque el propósito de esta edición 136 de Superando Nuestros Límites es precisamente esa. Hemos hablado del amor y sobre el amor no hay nada. Pero no hemos hablado del amor, ¿cómo lo logramos nosotros? Nosotros quiero decir las personas, es decir, los mamíferos racionales que poblamos la Tierra. Ustedes hablan con un catedrático de las universidades y ellos dicen que nosotros somos mamíferos racionales y nosotros no nos ofendemos. Entonces les suplico que no se vayan a ofender por lo que estoy diciendo. Pero nosotros realmente no somos hombres verdaderos. Por enésima vez lo repito. Entonces, como queremos que ustedes se conviertan en hombres verdaderos, en humanos, y esa es mi aspiración, porque somos soles de futuros amaneceres, y porque el Cristo nos vino a traer la enseñanza para convertirnos en hijos del hombre, es porque no lo somos. En ese sentido tenemos que saber qué es el amor en el sentido de cómo lo logramos. Y lo segundo es lo de la madre. Porque para amar hay que morir, pero para morir hay que amar a nuestra madre. Pero si nosotros le quitamos la madre a Dios, nosotros descuartizamos a Dios y eso es un error. No me refiero a nadie ni a ninguna institución. Pero hermanos, hermanas que me escuchan, toda creación tiene una matriz. Nada surge de la nada. Y todo tiene un mismo principio. ¿Nosotros qué somos? Multiplicidad indeterminada de células. Pero nuestro origen físicamente es una célula. ¿Cuáles son esas células? Un zoospermo y un óvulo. El zoospermo es masculino y el óvulo es femenino. Pero fíjense ustedes, si se somete a un microscopio, nosotros vemos que el óvulo, que es femenino, es inmenso, grandioso, delante de un zoospermo. Entonces, ambos, unidos, empiezan a gestar el feto, la vida nuestra a nivel celular. Entonces, así como nosotros somos gestados en una matriz, los animales son gestados en una matriz, los vegetales son gestados en una matriz, es decir, el fruto está gestado en la flor. Los minerales están gestados en una matriz, el sistema solar de oro está gestado en una matriz y nuestro planeta Tierra está gestado en una matriz. Esto es metafórico para nuestro entendimiento, pero en dimensiones superiores del espacio podemos aprenderlo en la conciencia y no es una metáfora. Esto es algo maravilloso, extraordinario. Entonces, como todos nosotros tenemos una madre y Jesús el Cristo nos habla del Padre y nos enseña que cada uno de nosotros tiene su Padre y que la sumatoria de todos esos padres da el Padre de todos los padres, en la inmensidad de Dios, en la perfección infinita, vamos entonces a dilucidar lo de la madre y lo del amor. Repito, el amor es lo máximo.
Si nosotros no estudiamos, si no existiese la civilización, el amor es. Y a través del amor podemos ser salvos. Pero para amar necesitamos morir. ¿Por qué? Porque para amar hay que estar consciente. Porque solamente la conciencia sabe amar. Solamente la conciencia expresa el amor. Porque ella es amor puro, porque ella deviene del amor, porque Dios es amor. La religión más asequible es el amor. El amor nos lleva a la verdad y nos libera. Entonces, ciertamente, para amar hay que estar consciente. Pero para estar consciente hay que despertar la conciencia. Para despertar la conciencia hay que morir. Y para morir necesitamos el auxilio divino de nuestra Madre Divina. Vamos a dar continuidad a nuestra edición 136 de Superando Nuestros Límites. Y vamos a darle un alcance mayor en el nombre del Cristo para nuestra edificación y liberación de lo que hemos compartido. Para amar necesitamos morir. Para morir necesitamos trabajar y aniquilar el ego. Y para ello necesitamos amar a nuestra Divina Madre Kundalini porque es parte de Dios. El error que ha cometido la humanidad es que se ha olvidado y dado la espalda al aspecto femenino de Dios que se llama amor. Necesitamos reflexionar y corregir y en rectitud enderezar nuestros caminos. Porque sin la madre no existe la vida. Porque nada es sin una matriz. Nada es sin el amor. El amor mueve los mundos. El amor hace fértil la tierra. Y el amor nos lleva a la luz. A través del amor podemos transformarnos en verdaderamente hombres, en humanos. Quien no estudia el amor como una ciencia del corazón, de la divinidad, jamás se convertirá en hombre. Nunca será humano, aunque los parezcamos. Ahora bien, para morir en el yo, sin el auxilio de lo divinal, sin ayuda de la gracia de Dios, no podremos hacerlo. Para morir, requerimos de la Madre Divina, del amor, del aspecto femenino de Dios. Ella se encuentra en las profundidades del Espíritu Santo. Allí es donde ya el desdoblamiento a la parte femenina de Dios. Pero para amar, que está simbolizado por la madre, en este caso, en el sentido de negarnos a sí mismos, que es uno de los factores crísticos de la liberación y del verdadero evangelio, necesitamos despertar conciencia, porque actualmente nuestra conciencia yace dormida, yace en estado de hipnosis, yace en un estado de sopor. Y para ello nos orienta Mateo. Mateo en el capítulo 5 dice: cuando vio la muchedumbre, subió a la montaña, y después que se sentó, vinieron a él sus discípulos, y él, abriendo la boca, se puso a enseñarles diciendo: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. En este verso, no solamente nos habla de la felicidad, sino que nos habla de la conciencia. Es decir, quien no está consciente de su espiritualidad, no puede pertenecer al reino de los cielos y no puede ser feliz. Esto no es una actitud, esto no es una filosofía, esto no es un decreto,
Esto no es un asumir un pensamiento o un cliché o un clip o un tip. No. Esto es trabajo sobre sí mismo. Entonces necesitamos conciencia, en este caso de nuestro espíritu. Pero ¿cómo nosotros podemos ser conscientes del espíritu nuestro si estamos inconscientes de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia persona? Ahora bien, esto es más profundo, porque el Cristo también dice que necesitamos primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, sobre todo, del todo, este es el amor. Pero en su principio a Dios. Cuando se nos enseña a nosotros que tenemos que amarnos a sí mismos, se comete un error. Porque el que se ama a sí mismo como está, ama al yo, ama al ego, ama al anticristo. Ahora bien, lo correcto es amar a Dios dentro de nosotros, o amar a la divinidad dentro de nosotros, o amar al espíritu dentro de nosotros. Eso es distinto, eso sí es amor. Necesitamos corregirnos, necesitamos enrumbar nuestro sendero, necesitamos corregir nuestras coordenadas en el horizonte de la libertad y de la vida. Necesitamos un nuevo rumbo corregido, rectificado. Seguimos en la misma enseñanza. Para amar hay que morir. Pero debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero no solamente al Dios en su expresión masculina. No. Necesitamos también amar a Dios en su expresión femenina. Y también necesitamos amar a Dios en su expresión neutral, porque Dios es triuno. Dios es el Logos creador, y el Logos creador es unidad múltiple perfecta, y que se expresa en una unidad trina. Esto es necesario que lo comprendamos, esto es más profundo, voy a dejarlo hasta aquí. Entonces necesitamos trasvalorizar esta palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas. Les estoy exhortando a amar a Dios completamente, porque estamos incompletos. No estamos amando a Dios completamente porque estamos ignorando, rechazando a su aspecto femenino, que es la naturaleza. Y la naturaleza es nuestra madre, y es la madre del todo. Por eso todos los pueblos de la tierra, en todas las civilizaciones, a través de todos los tiempos, le han profesado tributo y culto al aspecto femenino de Dios. Y eso es un deber nuestro, restaurar ese principio. Igual que restaurar el principio que Dios no es humano ni divino. No, Dios no es antropomórfico, no. Ahora bien, para amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo completo, es decir, amar a su parte femenina, es decir, a la Madre Divina, necesitamos entregarle nuestra vida, porque resulta ser que ella nos hizo la vida, con voluntad de Dios, pero ella la hizo. Nuestra vida es de ella, nuestras células las hizo ella, entonces ella tiene un gran poder sobre nosotros. Y ese gran poder tiene 5 aspectos. Y uno de sus aspectos es el fuego. Es decir, el fuego de Pentecostés, o lo que los hindustanes llaman el fuego del Kundalini. Así se llama en el Oriente. No se preocupen, no se asusten, porque esa palabra ha sido mal versada, mal manifiesta, etc. Pero hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. El fuego de Pentecostés es ese fuego, que es el mismo fuego que arde en la antorcha de Eros. Por eso Eros simboliza el amor, la vida y la muerte. Por eso todo el que dirige la palabra del sacerdocio dice que el amor es hasta la vida o la muerte, o hasta que la muerte lo separe. Entonces la muerte es extraordinaria, pero mucho más extraordinaria es la muerte psicológica.
Me refiero, es extraordinaria porque el Cristo muere pero resucita. La semilla muere pero nace la planta. Muere el invierno pero nace la primavera. Muere la noche pero nace el día. Esto es maravilloso porque afirma un porvenir luminoso, porque restaura una esperanza, porque nos da un aliento del porvenir en una escala progresiva. Pero también sabemos que existe lo inferior, pero ese no es el llamado para ustedes. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, repito, pero amarlo completo. No amor a medias, no, porque Él es muy celoso. Así está escrito. Necesitamos amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo lo que nosotros somos, con el todo. Pero no debemos dejar de amar a la madre. Entonces la madre es la única que tiene el poder. Y esta es la bienaventuranza de hoy. Este es el mensaje de hoy. Esta es la buena nueva. Esta es la aclaratoria de que nadie puede negarse a sí mismo. Es decir, nadie puede aniquilar el yo sin la Madre Divina, sin ese fuego que le pueda destruir el yo. Porque el yo no se destruye solamente con una oración. No, el yo no se destruye solamente con un decreto, con una posición psicológica, con una actitud positiva, con una filosofía. No, el yo se elimina con el fuego abrasador del Espíritu Santo que maneja sabiamente la Madre Divina, en el amor. ¿Por qué nadie ha eliminado el ego? Porque rechazan la Madre Divina o porque ignoran el método exacto y las leyes para lograrlo, o ya se encuentran en el camino ancho por donde andamos la mayoría. Pero aquel que me puede escuchar, que todavía tenga en él lo superlativo del ser, que sea sincero en su espiritualidad devocional, ya sea evangélico, ya sea budista, ya sea gnóstico, ya sea islamista, ya sea sufí, lo que fuere, necesita trabajar sobre el yo, que es lo que nos separa de la luz, que es lo que nos separa del ser. Pero para ello necesitamos de las armas luminosas, extraordinarias, portentosas de la Madre Divina, que es Dios en su aspecto femenino. Para que ella nos asista, necesitamos cumplir un requerimiento. Y ese requerimiento es que hayamos comprendido al yo, para que ella lo pueda eliminar. Porque si no hemos comprendido el yo, ella no puede eliminarlo. Entonces repito, nosotros comprendemos al yo, lidiamos con él y en un trabajo especial se lo presentamos en un juicio interior a la Madre Divina, en una meditación. Allí sí se requiere oración y ella lo eliminará según nuestro nivel de comprensión y según nuestro nivel de aprehensión de ese defecto psicológico que comete los errores físicamente. Esto es algo impresionante, extraordinario, maravilloso, muy difícil para las máquinas humanas como nosotros, las personas, pero sencillo para el que comenzó a hacer el trabajo y ya tiene conciencia. Porque este trabajo es para la conciencia, para los dormidos no. A los dormidos no nos gusta la psicología de la muerte del ego, no. Y menos si estudiamos, porque la gente que estudia mucho adora al ego, adora al anticristo, adora al intelecto. Pero resulta ser que Dios, el Cristo, Elías y todos esos seres no estaban llenos de grandes estudios, sino de sabiduría divina, de sabiduría del corazón, de la ciencia pura y no de la ciencia materialista, que es la voz del falso profeta. Ahora bien, hay que estudiar, sí, pero esos estudios no nos van a llevar a Dios. Eso también es correcto.
Y el estudio que estoy presentando es para que nos presentemos ante Dios como sus hijos, vestidos, no desnudos. Porque recuérdense que nosotros estamos desnudos, porque si no, Él nos dijera que creáramos el traje de bodas del alma. Y verse desnudo, eso es muy triste. Y desnudo salimos del Edén. Esto es muy interesante. Pero amando podemos vestirnos. Por eso es que está escrito que Pablo dice, vestíos en el amor. Entonces Pablo nos está dando la clave. Nuestra vestidura de Dios, la vestidura argentada, la vestidura luminosa, la vestidura de luz, de allí donde la luz se encuentra, la podemos crear en base al amor. Pero el amor se consustancializa a través de la energía creadora y de la unión de un ser positivo y de un ser negativo. En este caso, en la cosmobiología del amor. Y para eso se simboliza el tálamo nupcial en las bodas de Canaán, con la transmutación del agua en vino. Estoy hablando en estos términos metafóricos porque nosotros estamos dando esta enseñanza en este programa abiertamente y según la ley resorte, dijéramos, si se llama así, nos escuchan niños, etcétera, entonces el que tenga oído para oír, que oiga. Pero ciertamente, en el amor podemos tejer, podemos elaborar, podemos cristalizar, podemos forjar a través del fuego y de la luz el traje de bodas del alma. Entonces ya un ser que tenga el traje de bodas del alma es un hombre. Ese sí es un hombre. Y uno lo busca en la cuarta vertical y lo consigue. Y lo invoca en la quinta vertical y lo consigue. Como una unidad, como un hombre. Y lo invoca en la sexta y también lo consigue. Y lo invoca en la séptima y también lo consigue. Y lo invoca en donde sea y lo consigue. Pero si invocamos a una persona, es decir, a un mamífero racional como nosotros, por muy estudiado que sea y por mucha plata que tenga y por mucha nombradía que tenga, lo que aparece es una multiplicidad psicológica de agregados psíquicos que tienen un nombre, pero por respeto no puedo tampoco expresarlo aquí, pero son entidades psicológicas realmente animalescas. Por eso es que vale la pena destruir el ego. Y por eso es que también tenemos que aclarar en el nombre de la verdad que Dios no se puede encarnar en una persona que no tenga el traje de bodas del alma y que sea una legión. Eso no puede ser posible. Entonces les aclaro, para que la Madre Divina nos ayude, necesitamos reunir mérito. Para reunir mérito, necesitamos trabajar intensamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia que el Cristo mencionó como: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Principalmente el niégate a ti mismo. Entonces, Dios Madre, para cumplir con el mandamiento de que hay que amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, repito, necesitamos amarle a Él en su aspecto femenino completamente. Y para lograrlo necesitamos el despertar de la conciencia. Ahora bien, se necesita de la conciencia porque la conciencia es amor y es una partícula divina de Dios. Pero ¿cómo podríamos nosotros amar a Dios y amar al ser dentro de nosotros? No amarnos a sí mismos, porque ya hice la aclaratoria, porque eso es amor propio, porque eso es orgullo, porque eso es soberbia, sin amar a nuestros semejantes. Hermanos, hermanas, audiencia, que siempre me escucha, a los que me escuchan. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios si no amamos a nuestros semejantes? ¿Cómo amamos a nuestros semejantes si no estamos conscientes de ello? ¿Y cómo vamos a estar conscientes de ello si somos inconscientes de nosotros mismos? Ahora bien, existe lo que se conoce en psicología como la empatía.
Existe esa facultad de la compasión, de la caridad universal, que nos permite colocarnos en el punto de vista ajeno, o lo que popularmente se conoce, ponernos en el zapato de nuestro semejante. Cuando nosotros somos capaces de renunciar al yo y de vivir un instante de la vida de nuestro semejante, le comprendemos y en ese momento le amamos y en ese momento renunciamos a nosotros por él y le damos con todo nuestro amor el consuelo, el vaso de agua para calmar su sed. Le levantamos de su caída. Pero si no, no lo pudiéramos hacer. Y si lo hacemos contaminado. Lo hacemos sacando cuenta. Porque el yo psicológico siempre quiere sacar partido para él y hacernos daño. Esto es necesario aclararlo, es importante. Necesitamos con urgencia despertar conciencia. Ya lo hemos dicho. Estúdiense, búsquense los libros de Psicología Revolucionaria del maestro Samael Aumbeoro. Búsquense el libro El Misterio del Auroflorecer del mismo autor. Búsquense el libro La Gran Rebelión del mismo autor. Estúdiense los libros de Isaías, de Pablo, de Moisés y del Apocalipsis. El Salmo 35. Necesitamos estudiar sin fanatismo, con mente abierta, con espíritu que escudriña, sin miedo. Llegó la hora del ser o no ser. Llegó la hora de la luz o las tinieblas. Los que andamos por la luz y anhelamos andar por la luz, le invitamos y les exhortamos a ese sendero. Ese sendero es maravilloso y, por cierto, está descrito en Isaías 35, como empezamos, por en el verso 8. Y ciertamente llegará a haber una calzada allí, aún un camino, y será llamada el camino de la santidad. El inmundo no pasará por ella, y será para él que ande por el camino, y ningún tonto andará errante por ella. Esto es algo extraordinario y es la palabra de Isaías. Hemos terminado nuestro tiempo disponible en respeto, claro está, que nos facilita la radio. Anhelando vuestra comprensión, agradeciendo infinitamente la audiencia, vamos a convertir como siempre esta onda hertziana de cristal en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, a ti, Divino Logos, Salvador nuestro, que eres nuestro Redentor, que eres nuestro Salvador, te suplico, que doquiera donde hayan enfermos y se escuchen lamentos y ayes de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Te suplico, Divino Cristo, que eres el nombre sobre todo nombre, que en los hogares donde reine el odio, el grito, la violencia, el llanto, el miedo, el divorcio, la discusión, derrame sobre ellos el espíritu de paz, de concordia, de amor, de conciliación, donde reine la dicha, el beso santo, el abrazo mutuo, la felicidad. También te suplico, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Señor, despierta nuestra conciencia en tu luz. Haznos partícipe de ella para que podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, proporcionarles belleza, formarlos en tu senda, para que podamos adorar a nuestra esposa,
y encontrarnos en ella. Señor, consuela nuestro corazón adolorido de los seres que amamos que se nos han ido, y consuela a Venezuela que solloza a sus hijos, y lleva a ellos tu gracia de abundancia, de paz y de prosperidad. También te ruego, Divino Logos, que por la caridad universal y en tu gracia nos protejas a todos y que viertas tu luz hacia nosotros, para que nos hagas partícipe de ella y podamos redimirnos de nuestros errores y servirte y amarnos unos a otros. También te ruego por nuestros jóvenes, sácalos del abismo, Señor, donde pueden encontrarse del vicio, de la violencia, de las drogas, del degeneramiento sexual, de las agonías en que pueden encontrarse, y que sus manos no porten un arma, sino que porten un pincel, una bendición, una esperanza. También te ruego, Señor, que iluminen a nuestros príncipes, llénalos de amor, de sabiduría, y si lo puedes llevar al arrepentimiento, grandemente será, Señor, para tu gloria. También te ruego que hagas en nosotros el milagro de hacernos humanos a través de tu gracia. Amén. Amén. Amén.